alabanza y queremos aprovechar de poder predicar un momento la palabra de Dios, ya que para esto es el propósito de este programa. Quiero compartir la palabra de Dios en el libro de San Lucas, capítulo 18 y su verso 9. San Lucas 18, 9, voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aún los que confían en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, digo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Muy bien, hermanos, vamos a compartir sobre esta parábola. La parábola que Jesús presentó, hermano, de 2 hombres, el fariseo y el publicano. Esto, pues, hermano, está hablando a nosotros, los hijos de Dios, está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros como pueblo de Dios. Aquí vamos a ver, hermano, la actitud de 2 hombres, la forma, hermano, cómo actúan los hombres cuando van a orar, cómo se presentó el fariseo y cómo se presentó el publicano. Pues vamos a estudiar, vamos a entender la palabra de Dios, hermano. La Biblia dice que 2 hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. La Biblia dice que los fariseos eran personas, hermano, que sabían la ley, personas, hermano, que estudiaban, personas conocedores de la palabra de Dios, personas, hermano, que ellos conocían bien la ley, conocían bien la palabra de Dios. Y el publicano, pues, hermano, no se menciona, pero podemos decir que el publicano no sabía mucho de las leyes, no conocía mucho de la doctrina, hermano. Pero aquí vemos la postura de estos 2 hombres. La Biblia dice que el fariseo, hermanos, puesto en pie, dice, hermano, él no se arrodilló, él no dobló rodillas. Este varón, hermano, el fariseo, dice, puesto en pie, estaba parado. En pie significa de que estaba parado, no estaba arrodillado. Oraba, dice, consigo mismo. La palabra consigo mismo, llegamos a entender de que él oraba en sí mismo. Él no le oraba, hermano, a Dios, sino él oraba, hermano, diciendo todo lo que él era, presentando, hermanos, su forma de ser. Oraba con un orgullo, oraba con una vanagloria en sí mismo, dice la Biblia. Oraba consigo mismo. No oraba sintiéndose pecador, sintiéndose, hermano, un hombre, hermano, malo, sino él se sentía justo, se sentía, hermano, un hombre, hermano, que no había pecado en él. Y aquí vemos, hermano, dice la Biblia que él
Hablaba de las otras personas, decía: yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún, dice hermano, como este publicano. Él se sentía superior, se sentía justo, se sentía mejor. Él dijo: yo no soy ladrón, yo no soy injusto, yo no soy adúltero. Y aquí vemos, hermano, una de las cualidades que él hacía, dice la Biblia: ayuno 2 veces en la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Esta persona en sí mismo se sentía el mejor, se sentía el perfecto, se sentía el hombre importante, hermano, en la iglesia. Porque él decía: no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, injustos, ni aún, dice, como este publicano. Y dice, hermano, agregó y dijo: yo ayuno 2 veces en la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Amén. Él se estaba vanagloriando, él se estaba, hermanos, haciéndose justo en sí mismo. Él no le estaba clamando a Dios, sino él estaba exponiendo lo que él era, hermano. Y esto para Dios es un grave pecado, hermano. Este es un pecado de orgullo, de vanagloria, que ahora también, hermano, existe en las iglesias, en nuestras iglesias. Quizás, hermano, no todos, pero hay muchos hermanos cristianos que todavía practican el orgullo. Miramos superior a la otra persona, miramos superior que al pastor, miramos superior al diácono, miramos superior a la solista, a la diaconisa. Quizás porque hemos estudiado, porque nos hemos preparado, quizás porque tenemos una buena voz, tenemos buenos aparatos, tenemos estudio académico, sabemos expresarnos bien, tenemos ética, hermano, ministerial. Quizás tenemos unas cualidades, hermano, que eso es importante. Pero lo más importante, hermano, es de que este hombre se estaba vanagloriando, se estaba afamando. Y la Biblia dice en la última parte, dice: porque cualquiera que se humille, hermano, será enaltecido. Cualquiera que se humille, está hablando de la humillación espiritual, está hablando de la humildad, está hablando, hermano, de muchas cosas, hermano, que nosotros como cristianos tenemos que practicar, hermanos. Amén. Ahora veamos, hermano, la postura, la actitud de este publicano. Dice: más el publicano, dice, hermano, estando lejos, amén, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Aquí vemos, hermano, esta forma de orar, la forma de clamar a Dios, la forma de orar. Dice la Biblia: este publicano, estando lejos, él se sentía lejos de Dios, se sentía separado de Dios, se sentía, hermano, fuera, hermano, por su condición. Quizás él era pecador, quizás él era, yo no sé qué pecado tenía esta persona, pero él se sentía lejos en su condición, hermano. Él se sentía que no era digno, dice la Biblia, ni aún, dice, hermano, no quería ni alzar los ojos al cielo. Mire, hermano, veamos esta actitud de esta persona publicano. Y dice la Biblia: se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Mire, hermano, la actitud de este varón, la actitud de esta persona. Número 1, dice: no quería alzar los ojos al cielo, estaba lejos, hermano. Materialmente, hermano, estamos lejos de Dios porque somos humanos, pecamos, ofendemos a Dios, hermano.
Espiritualmente, pues hermano, nosotros tenemos que estar constantemente pidiendo a Dios misericordia, pidiendo perdón. Como dice el publicano, estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mí, pecador. Hermanos, el publicano nos da una gran lección de que nosotros no podemos estar cerca de Dios por nuestra condición, por nuestra forma de ser, porque somos humanos. Nosotros, hermanos, pecamos delante de Dios de muchas maneras. Mucho podemos decir, ¿verdad? Hablando un poquito del fariseo, pues es que yo sí estoy bien, estoy casado, estoy bautizado, tengo mis hijos en sujeción, tengo mi ministerio, estoy en la iglesia, trabajo. Y miren, muchas cualidades podemos nosotros enumerar. Pero algo, hermano, que nosotros nos ponemos a pensar, quizás pecamos, hermano, en nuestro orgullo. Quizás pecamos con la envidia, quizás pecamos, hermano, con un pensamiento tras de un hermano. Quizás en nosotros todavía hay orgullo, quizás todavía hay envidia, quizás todavía hay rencor, quizás todavía no hemos perdonado, hermano. Quizás en nosotros hay algo que alguien nos ofendió, alguien nos golpeó, alguien nos dijo una palabra que nos lastimó y no hemos perdonado. Y eso, hermano, quizá podemos decir, hermano, pues eso no es pecado. Pero delante de Dios, el pecado, el orgullo, la vanagloria, es igual que un adúltero, es igual que un ladrón, es igual que alguien que ha matado a alguna persona. Por eso dice la Biblia, hermano, que el orgullo y la vanagloria, hermano, existe en la iglesia, existen muchos cristianos y no nos damos cuenta. Quizás tenemos, hermano, todas las cualidades, llenamos todos los requisitos como este fariseo. Quizás nosotros somos diezmamos, quizás estamos a la vigilia, estamos a los cultos, estamos en todas las actividades, visitas y todo, hacemos lo que Dios dice. Pero quizás hay algo que hemos fallado a Dios, y eso solamente Dios y nosotros lo sabemos. ¿Cuál es nuestra debilidad? Nuestra debilidad es que nadie, hermano, sea como nosotros. Es que yo sí. Es que el ego personal es bastante grande, hermano, pero es que yo soy el número uno. ¿Cómo hicieron estas cosas? ¿Cómo se atrevieron? Y no me consultaron. Hermano, hay muchas cosas donde nosotros podemos fallar. Quizás no tenemos el pecado de adúltero, quizás no somos, hermano, otra cosa. Pecado que podemos decir es pecado de muerte, pero el orgullo, la vanagloria, también es pecado, hermano. Pero ¿qué dice la Biblia, hermano? Este hombre decía, hermano, sé propicio de mí, pecador. La palabra propicio es, mírame, soy pecador, soy hombre malo, soy esto, soy el otro, amén. Y aquí vemos, hermano, la respuesta. Aquí vemos, hermano, cuál de las dos oraciones recibió Dios. Aquí lo vemos, hermano, en el versículo 14. Os digo, dice, que éste descendió a su casa justificado. El hombre que reconoció su error, reconoció su falta, reconoció que era pecador, reconoció que le había fallado a Dios, regresó, dice, justificado. La palabra justificado, regresó feliz, regresó gozoso, al saber de que Dios lo había perdonado, lo había escuchado su oración. Amén. Mas el otro, dice, hermano, regresó igual, con esa vanagloria, con ese, hermano, palabras de orgullo, con esa altivez que tenía, regresó igual, dice la Biblia. Entonces, hermano, estos dos hombres nos da un claro ejemplo para nosotros,
¿Cómo tenemos que hacer, hermano, cuando vamos a orar? ¿Cómo nos debemos de comportar en la iglesia? ¿Cómo debemos de actuar, hermano? Porque delante de Dios no podemos ocultarlo, hermano. Si en nosotros todavía hay un espíritu de orgullo, un espíritu de envidia, un espíritu, hermano, que no nos deja avanzar espiritual, quizás hay algo que impide, hermano, que nuestra oración sea aceptada a Dios, porque, hermano, quizás lo tenemos todo, pero hay algo que nuestra oración no llega a la presencia de Dios por nuestras actitudes, por nuestra, hermano, por nuestra arrogancia, hermano, que nosotros a veces mismos lo provocamos por nuestro orgullo. Por eso dice la Biblia, hermano, a unos que confiaban en sí mismos justos. Amén. El versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos justos y menospreciaban a otros. Se consideraban justos, se consideraban perfectos, se consideraban, hermanos, hombres que no eran pecadores y menospreciaban, dice la Biblia, hermano, hacían de menos a otras personas. Y eso existe hoy en día, hermano. Existe en las iglesias, existe, hermano, en muchas congregaciones, hermano, y ojalá que nosotros pues meditemos la palabra de Dios. Gracias a Dios, porque le estamos sirviendo a Dios. Pero miremos cuál es el pecado más pequeño, podemos decir, que no nos damos cuenta. Quizás practicamos algo que ofende, algo que no deja que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Pero qué lindo es cuando tu oración, cuando tú te pones de rodillas, te arrodillas, porque este hombre fariseo, dice la Biblia, oraba de pie. La palabra de pie, oraba con orgullo, oraba, hermano, haciéndose grande. Pero cuando nosotros nos arrodillamos y le pedimos perdón a Dios diariamente, constantemente, Señor, perdóname. Yo no me di cuenta en qué te he ofendido, en qué pude pecar, en qué pude ofenderte, Dios, pero perdóname. Y esa oración, hermano, Dios lo va a recibir. Pero si nosotros empezamos a juzgar y decir, yo no soy como el fulano, yo no soy como aquella hermana, yo no soy como aquella hermana que es adúltera, aquel hermano que no diezma, aquel hermano que nada se ofrenda, empezamos a enumerar personas, hermano, tengamos mucho cuidado, porque eso, hermano, aleja de nosotros la presencia de Dios. Eso llegaremos a hacer la oración como hizo el fariseo, hermano. Oraba consigo mismo, en sí mismo se oraba, en sí mismo se alababa, en sí mismo él se presentaba justo, pero delante de Dios él tenía un gran error, el espíritu de orgullo, el espíritu de vanagloria, porque se creía el mejor, se creía el perfecto, porque diezmaba, porque ayunaba, hermano. Entonces, hermano, tenemos que ver cómo actuar en las cosas de Dios. Quizás, hermano, cuando vamos al ayuno, nunca vamos a, hermano, ir publicando que yo voy a ir a ayunar, que yo voy a hacer esto. Cuando nosotros ayunemos, dice la Biblia, ayunemos de todo corazón y que nadie sepa lo que estamos haciendo delante de Dios. Así que en esta tarde yo les animo, yo les predico esta palabra. Esta palabra es para mí también, que podamos nosotros, hermano, humillarnos, como dice el último versículo 14. Os digo, dice hermano, que el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que, hermano, ¿cuánto estamos de acuerdo humillarnos? ¿Cuánto estamos de acuerdo reconocer nuestras faltas y decirle, Señor, yo reconozco mi falta, reconozco que soy envidioso, soy orgulloso, reconozco que tengo un rencor, que me siento superior? Es tiempo de arrodillarnos y no estar de pie, orar, que Dios escuche la oración. Así que, hermano, pues que Dios los bendiga. Una bendición poder presentar esta palabra. Solamente sigamos adelante, estamos en el camino.
La palabra de Dios cada día, hermano, nos anima, nos exhorta. La palabra de Dios nos guía. Por eso dice la palabra de Dios de que la palabra de Dios es la luz, esa lumbrera en nuestro camino. Que tal vez nosotros vamos según nosotros bien, pero necesitamos ajustarnos, necesitamos obedecer, necesitamos, hermano, que la palabra nos gobierne, nos guíe para llegar a alcanzar la vida eterna. Así que, hermano, muchas bendiciones, que Dios los bendiga. Si usted pues escuchó la palabra de Dios, pues qué bendición. Vamos a orar un momento, vamos a clamar a Dios por la palabra. Démosle gracias a Dios. Padre, que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos, Señor, cómo podemos seguir adelante. Perdónanos si hay un espíritu de orgullo, un espíritu de vanagloria en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, perdónanos y enséñanos a ser humilde. Como tu palabra dice, que el que se humille será enaltecido y el que se enaltece será humillado. No permitas, Señor, que en el último día seamos humillados, sino ayúdanos para vivir tu palabra. Haga limpiar nuestro corazón, haga limpiar nuestra mente, Señor, que podamos nosotros aprender de ti, como tú dijiste, aprender de mí, que soy manso y humilde. Ayuda a todos tus pueblos que escucharon tu palabra. Ayúdanos para seguir adelante, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Amén. Así que, hermanos, se nos pasó un poquito el tiempo, pero que Dios bendiga a nuestra hermana que nos dio el espacio de pasarnos un poquito. Así que, hermano, que Dios los bendiga. Primeramente Dios, si Dios nos permite, pues estaremos dentro de 8 días. Así que gracias a nuestro hermano Mario, algún otro hermano pues que nos vio, hermano, y si no nos pudo saludar, pues que Dios lo bendiga. Gracias, hermano, por ese saludo. Sigamos adelante, hermano. Amén.